Colosenses 2, 24 al 29. Bien, dice el texto de la siguiente forma. Pablo está escribiendo, recuerda la iglesia que está en Colosas, y él les escribe lo siguiente: ahora me regocijo en los sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. El corazón de la misión es el tema que quiero desarrollar en esta tarde con ustedes, el corazón de la misión. El domingo pasado hablábamos acerca del centro del mensaje, cuál debe ser la predicación que debe contener el mensaje que anunciamos, que hablamos, es Cristo, la esencia de nuestra predicación, la base de la proclamación. El evangelio deja de ser evangelio si Cristo no es predicado. Si cualquier otra persona o cosa o tema se convierte en el centro de la predicación o en el centro de la proclamación del evangelio, el evangelio deja de ser evangelio. Pero el evangelio no solamente es evangelio porque comunica la verdad acerca de Cristo, de su persona, de lo que Él es y de su obra, de lo que Él ha hecho en favor de nosotros, sino que el mismo evangelio es el corazón de la misión de la iglesia, de los pastores y en este caso del apóstol Pablo. Este párrafo puede ser dividido en dos partes. Primero, lo que Pablo habla acerca de la experiencia como predicador del evangelio, y segundo, lo que Pablo habla como el motor, como la fuerza, como el centro que le impulsa a ese trabajo. Lo primero que vemos, hermanos, es que el apóstol Pablo nos habla de la actitud que él tiene frente a este trabajo que él estaba desarrollando. Él dice, me regocijo en los sufrimientos por ustedes. Ahora es muy difícil llegar a comprender cómo una persona puede sentir gozo cuando está sufriendo a causa de otros si no entendemos qué es lo que lo está motivando, qué es lo que le está moviendo. En la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo hace un breve resumen de lo que ha significado su ministerio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 28. Pablo hace un breve resumen de lo que ha significado su ministerio. Él dice, hablando acerca de aquellos que lo acusan de no ser un verdadero apóstol, un verdadero ministro de Cristo, él escribe lo siguiente, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. Observe la experiencia de Pablo, en trabajos mucho más, en cárceles mucho más, en azotes más severamente, en peligros de muerte muchas veces. Y comienza a describir sus sufrimientos. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 5 veces Pablo fue azotado por parte de los judíos. Los judíos solían tener como castigo mínimo azotar 40 veces a las personas, o sea, darles 40 latigazos o 40 azotes. 5 veces Pablo ya había sufrido este tipo de castigos. 40 azotes menos 1. La situación era esta, en alguna ocasión lo he explicado, los judíos eran muy estrictos en cuanto a la justicia y ellos pensaban, quizá al estar azotando nos hemos pasado un azote y para no ser injustos vamos a darle 39. Por si nos pasamos uno.
Entonces, por eso dice Pablo, 40 menos 1, 39 azotes. No sea que en lugar de 40 le hayan dado 41 o 42. Bueno, como sea, 39 o 40 azotes deben ser muy dolorosos, ¿verdad? 5 veces. 3 veces fui azotado con vara, versículo 25. Una vez apedreado. 3 veces fui náufrago. Una noche y un día he estado en lo profundo, es decir, en alta mar, en un naufragio. Versículo 26. En viajes frecuentemente en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27. En trabajos y fatiga, en noches, en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y en desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud, la preocupación por las iglesias. Ahí nos encontramos con un breve resumen de lo que significó el ministerio del apóstol Pablo. Todo esto, él no estaba en peligro de la ciudad, hermanos, por andar a altas horas de la noche en bares, en antros, viviendo la vida loca. Él no se ponía en riesgo porque era imprudente, él se ponía en riesgo porque tenía una meta, que los gentiles conocieran el evangelio de Jesucristo. Hacía largos viajes no solamente porque quisiera ir de vacaciones a una ciudad o por conocer un nuevo país. Hacía largos viajes no porque quisiera saber qué significa viajar en barco o qué significa, cómo se siente hacer un viaje en barco. Hacía estos viajes porque él quería que gente que estaba lejos de la predicación del evangelio conociera el evangelio. Tenemos a un hombre que está motivado a sufrir por causa de otros, no porque está buscando el bien personal, no porque está buscando el bienestar propio. Tenemos a un hombre motivado por el sufrimiento o que sufre sin resentimiento por una sola razón. Quiere que otras personas conozcan el mensaje que a él tanto lo ha impactado, que a él tanto lo ha llenado de satisfacción. En el versículo 25, 24 de Colosenses capítulo 1, tenemos entonces la actitud de este hombre: me regocijo en los sufrimientos por ustedes. Ahora podemos tener un pequeño panorama de esos sufrimientos. Ha sido azotado, le han pegado con vara, ha pasado ayunos forzados. Como judío él solía ayunar, pero había otros ayunos forzados a causa de los naufragios, a causa de las persecuciones que sufría. En muchas ocasiones tuvo que hacer ayunos forzados. Estuvo en cárceles. De hecho, cuando él escribe la carta a los filipenses, él está en la cárcel. Él sufre por lo menos lo que nosotros conocemos de su vida. Aparentemente estuvo 3 veces en la cárcel, quizá más por lo que él escribe en la carta a los Corintios. Quizá estuvo encarcelado muchas veces más de las que nosotros conocemos. Pero de sus cárceles conocemos 3 ocasiones en las que él estuvo en la cárcel. En el versículo 24 él dice: me regocijo en estos sufrimientos. Me regocijo en estos sufrimientos. Me regocijo en esos ayunos forzados. Me regocijo en esas noches de desvelo. Me regocijo en esos naufragios en alta mar. Me regocijo en esos apedreamientos. En el libro de los Hechos se nos relata una ocasión en la que es arrastrado por una ciudad y es abandonado solamente porque la gente que lo está arrastrando piensa que ya está muerto. Y lo dejan ahí tirado. Y él dice: me regocijo en estos sufrimientos. Y dice: estos sufrimientos completan las aflicciones de Cristo. Ahora, él no está hablando en un sentido redentor. Él no está diciendo: los sufrimientos de Cristo quedaron incompletos, así que yo tengo que sufrir para que ustedes sean salvos o su salvación sea completa. Pero creo que Pablo está hablando del sufrimiento en un sentido de misión. Cristo no pudo ir a estas tierras, pero le aseguro que si Jesús hubiera ido a esas tierras, él hubiera sufrido lo mismo que sufrió Pablo. Jesús sufrió maltratos en el tiempo en el que él estuvo predicando en la región de Israel, en Galilea.
en aquella región. Él fue acusado, fue violentado. En algunas ocasiones los fariseos quisieron despeñarlo para matarlo. Y Pablo estaba convencido que si Jesús hubiera visitado Colosas, que si Jesús hubiera visitado Filipos, Éfeso, esas regiones de Asia Menor, la tierra de los gentiles, Jesús mismo habría sufrido las cárceles, las persecuciones, los varazos, los golpes que Pablo había sufrido por causa y por amor a los gentiles. De parte de los judíos y de parte de los gentiles, Pablo se encontraba en constante peligro. La misión de Pablo no fue una tarea fácil. El trabajo apostólico de Pablo estuvo rodeado de dificultades, estuvo rodeado de persecuciones, en peligros de muerte. Dice el apóstol Pablo, ¿quién en su sano juicio escogería un trabajo así? ¿Quién? Las estadísticas dicen que para los reporteros, para las personas que se dedican al periodismo, México es el segundo país más peligroso para hacer periodismo. Y es un país que no está en guerra. A diferencia de países del Medio Oriente que están en conflicto y el periodismo se vuelve realmente peligroso, los que practican el periodismo en nuestro país, dicen las estadísticas que se encuentran en constantes riesgos de muerte. Pero permítame hacer una comparación. Entre el trabajo periodístico y el trabajo de la evangelización, ¿qué es mejor? Sin demeritar el trabajo del periodismo. Pero, ¿qué hace mejor el periodismo? ¿Qué causas o qué virtudes o qué cosas mejores puede producir el periodismo en una sociedad ya esclavizada por la violencia, ya marcada por la maldad? No estoy diciendo que deberíamos vivir con ojos cerrados como si nada malo estuviera pasando, pero el constante recordatorio de las muertes y de los homicidios, ¿en qué hace mejor a la sociedad? Sino quizá en ser conscientes de una impunidad y quizá ser conscientes de que puedes hacer algo y tal vez nunca recibir el castigo, por lo menos no el castigo de la justicia, ante los actos de violencia a los que nos enfrentamos. Pero el evangelismo es muy diferente, porque el evangelio no solamente presenta la realidad de una sociedad caída, no solamente presenta la imagen, el panorama de una sociedad que está dominada por el pecado, sino que abre la puerta a la esperanza de la reconciliación con Dios, de la reconciliación, del perdón de los pecados, de la salvación. Ahora, hay una increíble diferencia entre un trabajo y otro trabajo cualquiera que este sea, no solamente los periodistas. Muchas personas corren riesgos en su trabajo. Hemos escuchado de socorristas que al ir a un auxilio son atacados por miembros del crimen organizado. Y la tarea que ellos hacen es loable, buscan salvar la vida física de una persona. Pero quiero que usted entienda cuál era la remuneración del apóstol Pablo ante toda esta labor que él tenía que enfrentar. ¿Qué le debía Pablo a los gentiles? Nada. Él era judío. ¿Por qué aceptar una misión tan arriesgada? ¿Por qué aceptar una misión tan peligrosa? ¿Por qué aceptar un trabajo que ofrecía más riesgos que beneficios? Que ofrecía más persecuciones, más dolores, más tragedias que aparentemente beneficios. ¿Por qué aceptar una tarea así? El apóstol Pablo habla de la razón por la que él habla y por la que él se convierte en un predicador. Él dice que en el versículo 25, él llegó a ser ministro según la administración de Dios. Es decir, él no escoge este trabajo. Él no tiene una vocación. Quizá el periodista, el socorrista, el médico, la persona que abandona su lugar de confort y se va a regiones aisladas, lejanas, para trabajar en medio de la escasez, de la pobreza, abandonando todo lo que puede tener en su lugar de origen, lo hace por vocación. Pero Pablo no está hablando de una vocación. Él no dice, yo tenía esta vocación. Él dice, yo llegué a ser ministro según la administración de Dios.
a mí se me dio esta tarea, no es algo que nació de mí, a mí se me encomendó este trabajo, Dios me llamó para realizar esta labor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios no llama al hombre, el hombre es incapaz de cumplir una labor tan arriesgada como la que Pablo tenía que enfrentar. Cuando Dios le dice, o cuando el Señor Jesús le dice a Ananías que le va a enviar a Pablo para que él ore por él y recupere la vista, en el libro de los Hechos, por allá del capítulo 9, capítulo 10, Ananías se sorprende porque este hombre que Ananías conoce es un perseguidor de la iglesia. Es el Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y Dios le dice, o el Señor Jesús le dice a Ananías, este hombre es un hombre escogido y él va a sufrir mucho por causa de mi nombre. ¿Entiende usted esto? Dios escogió a Pablo para que sufriera por causa de la predicación del evangelio, porque le aseguro algo, ninguno de nosotros escoge sufrir por Dios si Dios no escoge que suframos por él. Nadie escoge sufrir por Dios si Dios no te escoge para el sufrimiento. Ninguno de nosotros puede decir, he sufrido por el Señor. Mis hermanos, no sufrimos para el Señor si Él no nos escoge para que suframos por Él. Porque ninguno de nosotros se atreve a sufrir los sufrimientos para los cuales Dios prepara a ciertos hombres, porque ni siquiera es toda la iglesia, no es la iglesia de Colosas la que está sufriendo igual que Pablo, no es la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Galacia las que están sufriendo como Pablo. Dios escogió a ciertos hombres para que sufrieran cosas increíbles que ninguna otra comunidad o que ningún otro grupo de hombres podría sufrir, porque solamente Dios había escogido a un determinado grupo de hombres para un sufrimiento tan fuerte, con el propósito de que ese sufrimiento hiciera posible la extensión del evangelio. Cuando leemos esto, de repente nuestros sufrimientos se convierten en nada, ¿no le parece? A veces pensamos que hemos sufrido mucho por causa del evangelio. A veces pensamos que hemos sufrido mucho por causa del evangelio. En realidad, ninguno de nosotros ha sufrido las experiencias del apóstol Pablo. Ninguno de nosotros ha sido apedreado, azotado. Ninguno de nosotros ha sufrido un naufragio, ha pasado hambres por causa de la predicación del evangelio. Ninguno de nosotros ha sufrido eso. Quizá en algún momento algún familiar nos ha dejado de hablar porque se enteró que somos cristianos. Alguien nos ha dejado de hablar, algún amigo se comenzó a burlar de nosotros, pero no hemos perdido nuestra comodidad. Quizá algún familiar o amigo se burló de usted, pero usted llegó a casa y sigue teniendo su comida, sigue teniendo su cama, sigue teniendo el bienestar. No la burla de ese amigo, de ese familiar, no causó que usted perdiera el bienestar al que estaba acostumbrado. Pablo perdió su bienestar. Pablo perdió su comodidad por amor a otros. Él dice, los sufrimientos que faltan en la predicación, en la evangelización de Cristo, el camino que Cristo no pudo recorrer, yo lo recorro y sufro con gozo todo aquello que venga, con tal que ustedes conozcan de Cristo. Este es el corazón de un misionero, este es el corazón de un apóstol y este es el corazón que Él quiere que la iglesia tenga también, que la iglesia de Colosas experimente también. Él sabe que sus sufrimientos han sido determinados por Dios. Dios lo escogió para la predicación, pero lo escogió también para el sufrimiento. Y sabe lo que hace que en Pablo se mantenga el vigor de la predicación a pesar de todo lo que está sufriendo, es el mensaje que él tiene que dar. Cuando usted se da cuenta que el mensaje que se nos ha confiado es tan grandioso y tan importante, usted va a hacer todo lo posible porque ese mensaje llegue a otras personas. Versículo 26, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado en sus santos. Observe, versículo 27, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto es lo que hace diferente el cristianismo a cualquier otra profesión.
lo hace completamente diferente. El periodista no tendrá más esperanza que reportar lo que sucede tratando que alguien escuche y haga algo. El médico no tendrá más esperanza que usar la medicina que conoce y esperar que esa medicina dé un resultado. El político no tendrá más esperanza que poner en práctica su filosofía, su conocimiento de política y esperar que eso dé resultado. Y al final el periodista se frustra, el médico se frustra, el político se frustra, el académico se frustra, porque generación tras generación se encuentran con el fracaso de sus opiniones. Pero Pablo no es un hombre frustrado. Hay algo que lo motiva a seguir adelante con su trabajo a pesar de los peligros, a pesar de los sufrimientos. Hay algo que lo impulsa. Él mira hacia adelante con esperanza. Él sabe que Cristo es la esperanza del esplendor en cada uno de nosotros. Cristo. No su capacidad, no su elocuencia, no su entrega. Ni siquiera Pablo no se entrega porque piense que su entrega va a hacer la diferencia. A veces escuchamos cosas como esas: Dios necesita gente entregada porque solamente gente entregada hace la diferencia. No, quien hace la diferencia es Cristo. Cuando tú entiendes que Cristo hace la diferencia, entonces tú te entregas con pasión al Evangelio, porque sabes que el Evangelio va a cambiar la sociedad, la familia, el lugar donde te encuentras. No tu entrega, no tu dedicación, sino Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo era el centro, la fuerza de su predicación, el impulso, lo que le hacía levantarse después de ser azotado y seguir predicando, era saber que esa gente que lo había azotado, que lo había despreciado y que lo había perseguido, tenía una esperanza, porque Cristo es la esperanza de una sociedad perdida en el pecado. Cristo es la esperanza de una sociedad abandonada por el pecado. Pablo podía encontrar fuerza cada día, en cada naufragio, en cada dificultad, en esta proclamación que es central en la predicación del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Donde quiera que se encuentre una iglesia cristiana, donde quiera que Cristo sea predicado como el centro de la vida del ser humano, donde quiera que Cristo sea proclamado como el Salvador, ahí esa sociedad tiene esperanza, y ahí los cristianos tenemos una gran oportunidad de seguir avanzando pese a todo lo que haya a nuestro alrededor. Cuando el Evangelio no es el centro de la predicación, todo se viene abajo. Cuando la capacidad de una persona o cuando la esperanza en las propias personas es el centro de la predicación, todo se viene abajo. Hermanos, ¿cuántos pastores han abandonado el trabajo de pastorear por una razón? Algunos dicen: es que esta iglesia no tiene futuro, estos hermanos no le echan ganas, esos hermanos no se esfuerzan, estos hermanos no se animan, estos hermanos no trabajan. Cuando quitamos a Cristo de la iglesia, ¿qué queda? Gente débil como usted y como yo, incapaces de una enorme tarea. ¿Y para qué seguir adelante? Entonces el pastor culpa a la iglesia y la iglesia culpa al pastor. El pastor dice: es que la iglesia no es una iglesia que apoye el trabajo. Y la iglesia dice: es que el pastor no tiene visión. No sabe qué hacer. Pero ¿por qué se llega a ese punto? Porque Cristo ha dejado de ser el centro de la predicación. La iglesia de Colosas no era una iglesia perfecta. De hecho, la carta que escribe Pablo a la iglesia nos hace ver que está escribiendo una iglesia imperfecta. Pero ¿qué le hace a Pablo seguir trabajando con una iglesia que parece imperfecta? Le repito, no es su capacidad. Pablo no está diciendo: soy un hombre que soporta mucho, soy un hombre fuerte, a mí me han golpeado, me han azotado, he pasado naufragios, he pasado hambre y miren, aquí estoy, sigo de pie. No es eso. Él dice: he sido golpeado, he sido afligido, he pasado ayunos, he estado en cárceles y me sigo levantando porque hay una esperanza que inunda mi corazón, que hace que se avive todo mi ministerio. Y esa esperanza es Cristo en ustedes. La esperanza del resplandor, la esperanza de la gloria. Hermanos, el ministerio de Pablo nos deja una importante lección para cada uno de nosotros. Observe lo que dice en el versículo 28.
en el versículo 27 dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y en el 28 dice, a quien nosotros anunciamos, predicamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre con sabiduría para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora note usted cómo la fe se combina con la responsabilidad. ¿Sabe Pablo que Cristo en la iglesia es la esperanza de que esos creyentes llegarán a la perfección? Pero Pablo no dice, eso es suficiente, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que él hace? Predica, enseña, amonesta. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? Si usted le habla a alguien para lo cual usted no tiene ninguna esperanza de que la persona cambie, ¿cómo se siente después de hablar? Frustrado. Quizás hasta pueda decir, parece que le hablé a una piedra. Pero el apóstol Pablo no se encuentra en esa condición. Él sabe que en esos creyentes, en esa iglesia habita Cristo. La perfección en el creyente es posible, es alcanzable, es realizable. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo no solamente dice, yo sé que Cristo está en ustedes y que un día llegarán a ser perfectos. Pablo dice, por eso amonesto, por eso enseño, por eso imparto sabiduría, porque voy a presentarlos perfectos delante de Cristo. Mi trabajo es que como el escultor ve dentro de una piedra rústica, ve ya una imagen, una figura y comienza a esculpir esa piedra hasta que saca la belleza de esa piedra. Pablo, como un escultor, sabe que Cristo está contenido en la iglesia y que Cristo tiene que salir, ¿cómo? A través de la enseñanza y de la predicación. Y déjeme decirle algo, una de las cosas que la iglesia más descuida y menosprecia es la enseñanza y la predicación. No lo va a cambiar, le aseguro. La alabanza es importante en la congregación y tiene su lugar, pero le aseguro algo, la alabanza no fue diseñada para cambiar al hombre. No fue diseñada para cambiar al hombre. Dios no diseñó la alabanza para que usted cambie. Dios diseñó la alabanza para que usted exprese su gratitud. Dios no diseñó algo más para cambiar a la iglesia. Lo que Dios diseñó para cambiar a la iglesia fue la predicación y la enseñanza. Y sabe, es a lo que más se le huye. Aquí en la congregación los miércoles nos reunimos a las, en esta ocasión fue a las 6, pero me recordaban que es 6:30. Para instruirnos. Algunos tendrán tiempo, algunos no. Pero le huimos a la enseñanza. R.C. Sproul dijo con mucha razón, dicen que en una ocasión uno de sus estudiantes, del ya fallecido doctor R.C. Sproul, le hablaba acerca del menosprecio le hablaba acerca del ministerio con cierto menosprecio. Le hablaba del ministerio con menosprecio. Y porque el doctor Sproul fue también pastor durante muchos años de una iglesia, pero aparte de ser pastor fue teólogo, fue doctor en teología y un hombre impresionantemente influyente en la comunidad cristiana, en las iglesias reformadas, presbiterianas y reformadas. Fue un hombre con mucha influencia. Y ante esas afirmaciones un tanto despectivas sobre el ministerio, R.C. Sproul dijo algo así como esto. Le dijo a su estudiante, jovencito, Dios tuvo solamente un hijo y a ese hijo lo hizo predicador. No menosprecie el ministerio de la predicación. Dios tuvo solamente un hijo y yo le añadiría, no lo hizo cantante, no lo hizo músico, no lo hizo predicador. Lo hizo predicador.
Si hay un ministerio que es importante en la iglesia y que hace que la iglesia se perfeccione en Cristo, es la predicación, es la enseñanza, es la comunicación de la verdad, y es algo a lo que la iglesia a lo largo de su historia rehúye. El apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia. Hermanos, en mi corta experiencia de pastor me he dado cuenta que la gente que está menos cerca de la enseñanza y la instrucción crece menos que la que está más cerca de la enseñanza y de la instrucción. Y tengo poco tiempo en el ministerio. Pero quienes menos buscan la enseñanza y la instrucción tardan más en crecer que los que buscan más la enseñanza y la instrucción. Pablo sabe una cosa: Cristo está en ustedes, pero Cristo no va a brillar, Cristo no va a resplandecer en su vida, Cristo no va a resplandecer en todos ustedes si no sale a través de la enseñanza, de la predicación. En el versículo 28 dice: a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre. Y la palabra amonestar significa poner en la mente, clavar en la mente, hincar en la mente. Como en el Antiguo Testamento, Salomón en Eclesiastés dice: como el maestro que hinca una punta, así es el buen maestro, deja metida la enseñanza, amonesta, amonestando y enseñando a todo hombre. Observe esto: con toda sabiduría. No solamente es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Alguien puede amonestar y enseñar sin sabiduría. No solamente es importante enseñar y amonestar, sino si eres sabio para enseñar y amonestar. Enseñando y amonestando con toda sabiduría. Y observe el fin: para presentar a todo hombre perfecto delante de Cristo o en Cristo. ¿Cuál es el fin de la enseñanza y la amonestación? Presentar a todo hombre perfecto. Cuando yo veo mis imperfecciones, ¿qué necesito? Cuando yo veo mis imperfecciones, ¿qué necesito? Ser enseñado. Cuando yo veo mis imperfecciones, necesito ser enseñado. Pero esa es la parte más difícil: acercarnos y decir: enséñame, porque todos pensamos que ya lo sabemos. Enséñame a ser padre, enséñame a ser esposo, enséñame a ser hijo, enséñame. Todos tenemos la necesidad de ser enseñados, pero es la parte más difícil. Lo que nos conduce a la perfección es la enseñanza, y lo que menos nos gusta es la enseñanza, porque la enseñanza me hace consciente de mi necesidad, y a veces soy demasiado orgulloso como para aceptar que necesito ser enseñado. Pero lo que más necesito es la enseñanza. El apóstol Pablo llega al corazón de su mensaje. Cristo es la esperanza de gloria. Yo sé que Cristo está en usted. Y como un buen artífice, sacaré a Cristo de ustedes a través de la amonestación y a través de la enseñanza, para que sean piedras vivas delante de Él, perfectos en toda la obra. Eso es lo que impulsa a Pablo. Ahora observe lo que dice Pablo en el versículo 29. En lo cual también me fatigo. ¿En qué se está fatigando Pablo? En la enseñanza. En lo cual también me fatigo, luchando conforme a la potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Me fatigo en la enseñanza. Él está hablando de una tremenda lucha, de un tremendo cansancio, pero él dice: hay una potencia que actúa en mí. No es que tenga un gran intelecto, no es que sea un intelectual, no es que sea un hombre de letras, es que hay una fuerza que está operando en mí y que me hace avanzar, que me hace aprender, que me hace entender, para entonces comunicarles a ustedes y presentarlos delante de Cristo perfectos. La enseñanza es esencial en la vida de la iglesia. Todos necesitamos ser enseñados y todos necesitamos enseñar en algún momento. Pero hermanos, quiero que llegue usted a esto. Si no vemos el corazón de todo esto, no tiene sentido. Si usted no es capaz de ver, por ejemplo, como padres en sus hijos, si ustedes no son capaces
de ver en esos hijos que han nacido dentro del Evangelio o que han venido a Cristo, ya siendo mayores, pero si ustedes no pueden ver en sus hijos que Cristo está ahí palpitando como una esperanza, usted no se va a sentar a enseñarlos, porque usted va a decir, estos hijos son un caso perdido. Son un caso perdido. O quizá va a decir, si ya Cristo está en ellos, ¿para qué los enseño? Él sabe qué va a hacer con ellos. Pablo no es ese tipo de persona. Pablo no dice, yo sé que Cristo está en la iglesia, así que ¿para qué me fatigo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué les escribo? Lo que Dios quiere hacer con ellos, Él lo haga. Él sabe combinar perfectamente, sabe equilibrarse entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Él sabe caminar perfectamente entre estas dos verdades, la responsabilidad, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él se maneja perfectamente. Qué importante es tener esta piedra como centro de todo lo que nosotros hacemos. Cristo en nosotros, la esperanza del esplendor, dice el apóstol Pablo. Hermanos, como iglesia, nosotros tenemos la esperanza de la perfección. No por la capacidad o incapacidad, usted no tiene más esperanza de ser perfecto por la capacidad o menos esperanza de ser perfecto por la incapacidad de su pastor. La única razón por la cual ustedes y yo aspiramos a la perfección es por esta verdad que sigue palpitando en cada uno de nuestros corazones. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es por mi capacidad, si es que tuviera aunque sea un poco. Y tampoco va a ser por mi capacidad que usted no alcance esta esperanza y esta promesa que está ahí latiendo en el corazón de Pablo. Lo que hace que esto se convierta en una realidad, hermanos, es saber que Cristo jamás falla en todo lo que hace. Y Él ha determinado que usted y yo alcancemos la perfección que Él tiene y nosotros tenemos que proseguir a esa perfección. Pablo hacía un esfuerzo. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿A quién le resultaba mayor esfuerzo? ¿A Pablo o a la iglesia de Colosas? A Pablo. La iglesia de Colosas jamás se le ocurrió, vamos a hacer un viaje a donde está el apóstol Pablo para que él nos enseñe. A la iglesia de Colosas jamás se le ocurrió decir, vamos a hacer una colecta para sacar a Pablo de la cárcel y llevarlo a donde está. A Pablo le resultaba un mayor esfuerzo. Ahora, ¿se da cuenta, hermanos, que a veces podemos menospreciar, a veces podemos decir, bueno, es que mi trabajo puede ser más importante que el que hace el pastor? Porque si yo no voy a trabajar, me descuentan y no como. ¿No es verdad? Y como al pastor nadie le descuenta nada, debe ser para él más fácil y sencillo su trabajo. La razón por la que debemos insistir, y tengo que insistir en la importancia de la enseñanza, es porque Cristo tiene que salir de nosotros. Me refiero a salir no en el sentido de abandonarnos, sino que comience y que continúe siendo percibido en nuestras vidas, que continúe siendo visible en nuestras vidas, que Cristo sea visible en lo que hacemos, en lo que decimos, en la forma en que andamos. Y qué importante, no se necesitan tantos Pablos. Bueno, en este tiempo son necesarios hombres como Pablo, pero no fueron tantos hombres como Pablo, pero fue un solo Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? No hace falta que todos hagan lo mismo que Pablo, pero sí hace falta que todos tengan la disposición de aprender
como Pablo está diciendo que deben aprender. No hace falta que toda la iglesia renuncie a su trabajo y se vayan a las misiones y abandonen su comodidad y se conviertan en misioneros y sufran. Pero hace falta que la iglesia sea una comunidad que aprenda a aprender para que Cristo brille con mayor claridad en todos nosotros. Hace falta que como creyentes seamos una iglesia que desee aprender no por mero conocimiento, sino para ser semejantes a Cristo. Ayer por la mañana le decía a los hermanos en una clase de exégesis que estoy dando en un seminario, les decía, exégesis es la ciencia de interpretar las escrituras o de extraer el contenido de la escritura, el significado de la escritura. Y le decía a los jóvenes que están tomando la clase, hay dos tipos de personas haciendo exégesis: los eruditos, los que están detrás de un escritorio, los que están en una oficina, los que viven en ese ambiente, pero no conocen a las personas. Ellos escriben libros, son académicos, te hablan de tantas cosas, pero ellos no conocen a la gente. Y hay otro tipo de exégetas, los pastores, los que están detrás de un púlpito, los que tienen que combinar su tiempo con la familia, el estudio y muchas otras actividades, los que tienen que vivir con la iglesia, que tienen que conocer a la gente. Y hay dos trabajos muy distintos. El académico va a producir libros académicos. El pastor tiene que hablar al corazón de la gente. Tiene que decirle cómo vivir su día a día. Tiene que enseñarle a cambiar, a ser transformados. Y le decía a estos jóvenes, ustedes no busquen la erudición académica, busquen ser pastores de personas, amar a esa gente, transformarla, sentir sus debilidades, convivir con ellos, verlos cuando son infantiles y quizá te pueden herir a ti como pastor y seguir al lado de ellos, verlos cuando son fuertes y te pueden ayudar y ser un gran apoyo. Debes conducirlos a ellos. Ese es el trabajo del pastor. El académico va a ganar mucho más que un pastor. Claro, es un académico, lo van a invitar a suntuosos seminarios, va a ser famoso por sus obras. Y tiene su lugar, su trabajo. Pero en comparación creo que es mucho mejor el trabajo del pastor. Aquí tenemos a un hombre, hermanos, que es capaz de hablar abiertamente de sus sufrimientos con un solo propósito: que la iglesia entienda que la única razón por la que sufre no es porque le gusta el sufrimiento, sino porque tiene esperanza con ellos. No es porque a Pablo le gusta sufrir, sino porque él es capaz de ver la tremenda esperanza que hay en esa iglesia. Pablo es capaz de ver el potencial que hay en esa iglesia, no por ellos, sino Cristo en ustedes, la esperanza del esplendor. Mis hermanos, yo creo que eso que Pablo vio también está en nosotros. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestra propia vida, nuestra propia persona tiene una gran esperanza de alcanzar algo mucho más de lo que hoy tenemos por una sola razón: Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Él es la esperanza que hay en nuestros corazones, la seguridad de que mi familia será diferente, de que mi vida será diferente, de que nosotros seremos diferentes. Es que Cristo está en nosotros. Él es la esperanza en cada uno de nosotros. Ahora, hay una pregunta a la que cada uno de nosotros tenemos que responder, y es: ¿estaríamos dispuestos a que Cristo salga de nosotros? Me refiero no que nos abandone, ¿sí me está entendiendo? Sino que se refleje en nosotros, que sea visible, que sea palpable. ¿Cómo va a salir? Amonestación y enseñanza. Si no, permanecerá dentro de usted. ¿Sabía?
¿Sabía que, por ejemplo, los hermanos durante el periodo de la China comunista, y no sé si todavía en la actualidad, pero durante el periodo bueno, el comunismo sigue en China, pero hubo un tiempo donde las libertades todavía eran menores de las que ahora pueden tener. Y los cristianos se reunían durante las noches ya avanzadas para evitar la seguridad del imperio, la seguridad del gobierno vigilando que no hubiera casas de cristianos. Cuando comenzaron a descubrirlo, ¿sabe qué hacían ellos? Comenzaron a fingir que tenían fiestas. Entonces todos se preparaban como si fueran a una fiesta. Se preparaban y adornaban la casa como si fuera una fiesta, y ahí se reunían para estudiar la Biblia. En una sociedad tan llena de ventajas como la nuestra, nosotros no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. No la tenemos. En una sociedad tan llena de ventajas y teniendo tantas facilidades de horario, tantos medios de transporte, nosotros no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. Nuestra sociedad está así por la decadencia de nuestro cristianismo, por la incapacidad de entender que lo que Dios puso en nosotros debe de salir con enseñanza y amonestación, con enseñanza y con instrucción. Que el Señor nos ayude a valorar la tremenda riqueza que tenemos en nosotros y quizá lo poco que aprovechamos, el tremendo potencial que Dios ha puesto en nosotros. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. A veces, esto es algo que yo le comparto de forma personal. A veces cuando estoy estudiando, o a veces incluso cuando estoy viendo algún video, incluso cuando me entretengo en algo que no tiene que ver con mi trabajo, y de repente me empieza a doler la vista, y comienzo a pensar en el momento en que ya no tenga yo la capacidad de leer, de aprender, de estudiar. A veces digo, Señor, no quiero desperdiciar mi vista. A lo mejor, no sé, no viendo cosas malas, pero simplemente cosas que no tienen que ver directamente con mi labor como pastor. Y que el día de mañana quiera yo leer, quiera yo aprender, y ya no pueda hacer. Muchos de ustedes jóvenes desperdician su tiempo en celulares, en videos que no tienen que ver con su fe. Y va a llegar el día en que se convertirán en viejos, en gente grande, amargada, rencorosos por una sola razón. Tuvieron todas las capacidades para que Cristo brillara en ustedes y desperdiciaron esa oportunidad. Algunos de ustedes, yo les he dicho a mis hijos, no usen audífonos, se volverán sordos. Porque todos perdemos los sentidos con la edad, ¿no es cierto? Y si hoy que eres joven, abusas de tus oídos y en lugar de escuchar, y no necesariamente, le repito, no necesariamente tienes que estar escuchando algo malo, como le decía hace rato, no necesariamente tienes que estar escuchando música mundana y simplemente algo que no te está fortaleciendo la fe. No necesitas estar escuchando. A lo mejor digan, es que yo ni siquiera escucho reggaetón y toda esa música fea. Me gustan las alabanzas. Qué bueno que te gusten. Pero acuérdate, no es la alabanza lo que te va a cambiar. No es la música lo que te va a cambiar. Lo que va a transformar tu vida es la predicación, es la enseñanza, es la amonestación. Si la música cambiara, Cristo habría sido el más grande de todos los músicos y cantantes. Pero fue el más grande de todos los maestros y de todos los predicadores. Hagamos todo con equilibrio, pero démosle ventaja a aquello que nos es más provechoso.